Hola jóvenes, bueno, esta semana vamos a hablar sobre el feminismo en Asia, específicamente el caso de Corea. La lectura de esta semana es sobre la situación de las mujeres en Corea y un poco una reflexión de la autora sobre el feminismo y cómo se hace feminismo en un contexto como el coreano. Y entonces vamos a hablar un poquito de eso. Para contextualizar, yo voy a asignar un video que pueden encontrar en YouTube y lo voy a poner en mediación virtual para que lo puedan ver. Da un poco una contextualización para quienes no conocemos mucho sobre el país o sobre la situación, podamos un poco ubicarnos en relación con la situación de las mujeres en este contexto. Voy a dejar una explicación en este mismo video sobre cómo hacer para tener subtítulos en español, que es algo que olvidé hacerles saber para los documentales que vimos la semana pasada. Entonces les voy a dejar aquí justo después de esta introducción un pequeño video en el que pueden aprender un poquito cómo poner los subtítulos en español. Sí quiero hacer la acotación que no son perfectos, sobre todo cuando las personas hablan en coreano y la traducción pues está escrita en inglés, ¿verdad? Con subtítulos en inglés. No es muy buena, pero bueno, por lo menos nos permite tener un poquito de información para aquellas personas que no entienden o no leen o no entienden el inglés verbal. Entonces, nada más les recomiendo que vean ese video y que hagan la lectura de esta semana. Yo en este video realmente voy a explicar cómo hacerlo de los subtítulos y voy a dar algunas como un punteo de las ideas centrales de la autora para tener algunos elementos para discutir. También voy a proponer algunos temas de discusión para la clase. Pero básicamente de eso se trata el video. Es un video corto sobre aspectos generales de la lectura. Ok, entonces vamos a empezar con cómo poner los subtítulos en YouTube. Aquí tenemos entonces la página de YouTube donde está el video que vamos a ver esta semana. Lo primero que tienen que hacer es venir aquí donde ven este CC, ¿verdad? Y si no está en rojo aquí abajo, entonces tienen que asegurarse que lo esté. Si no hacen nada al respecto, subtítulos van a aparecer en el idioma en el que está el video, en este caso inglés y coreano. Para ponerlo en español, entonces vamos aquí a los settings, ¿verdad? Y en los settings escogemos este que dice subtítulos barra inclinada CC y ahí ustedes pueden escoger el idioma en el que quieren que se traduzca. Entonces aquí viene la opción autotraducir, le dan clic ahí y escogen el idioma. Y como pueden ver, hay gran cantidad de idiomas en los que pueden poner la traducción. Aquí, claro, ya yo tenía seleccionado el de español y le damos clic ahí, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces cuando damos inicio al video, ¿verdad? Aquí vamos a bajar un poquito el Women volumen. around the world are demanding more respect. Ustedes pueden ver que sale los subtítulos en español, ¿ok? Como dije anteriormente, no es una traducción perfecta. En algunos casos es un poco complicada porque no traduce muy bien o traduce todo seguido cuando en realidad la persona paró de hablar y va a desarrollar otra idea. Aquí se presenta prácticamente seguida. Entonces, pues no, hay que tener como ese cuidado de observar las ideas completas, pero creo que en general se entiende lo que quiere decir el video y nos da algunos datos importantes sobre la situación de género en Corea. Entonces, les dejo aquí esa explicación, espero que puedan ver el video y que lo puedan disfrutar y ahora sigamos un poquito con las ideas generales de la lectura. Ok, entonces continuando un poquito con la lectura de hoy, ¿verdad? Vamos a ver primero los tres temas centrales que toca la autora. Este es un artículo muy interesante porque esta autora en realidad logra integrar tres ideas que son bastante complejas en un artículo bastante corto, ¿verdad?
Primero ya nos habla un poco de las experiencias de las mujeres en Corea del Sur, recurriendo a la experiencia de su propia abuela. Y después hablándonos un poco sobre las mujeres con las que ella trabajó en su estudio etnográfico. El segundo tema que trabaja son los procesos de modernización y el efecto que ha tenido en la vida de las mujeres en Corea del Sur. También un caso muy interesante, no ahonda mucho en el tema, pero el caso de Corea en el proceso de modernización es particular, ¿verdad? Sobre todo se da una importante, eh, digamos, valoración de la modernidad occidental en forma positiva, que no ocurre, por ejemplo, en otros contextos, o no tal vez tan, digamos, claramente apoyada por el Estado o apoyada también por las personas, ¿verdad?, que se ven inmiscuidas en ese proyecto. Un tercer tema es la experiencia del campo y la antropología feminista, ¿verdad? También ella nos habla un poco sobre sus reflexiones del trabajo de campo, sobre cómo un poco ella también actúa en relación con las situaciones que ella misma se encuentra relacionadas con su condición de mujer soltera, sin hijos, en sus 30, ¿verdad? Eso también es muy interesante. Entonces, sobre las experiencias de las mujeres en Corea del Sur, la autora nos habla de pues la integración de la mujer a la familia de su esposo a través del nacimiento de sus hijos y cómo este es un aspecto central de la construcción de la persona y del ser mujer en este país, ¿verdad? Ella habla, por ejemplo, de cómo los hijos son la conexión social y cultural de las mujeres coreanas a la familia de su esposo. Y el integrarse a la familia de su esposo es lo que les da de alguna forma una identidad y un estatus en la sociedad, ¿verdad? Ella plantea en su texto, escribe textualmente, una mujer de la generación de mi abuela podía alcanzar una identidad femenina únicamente a través de su condición de esposa y madre, que se ubicaba social y espacialmente al interior de la casa, ¿verdad? Y en para explicarnos eso, habla un poco sobre su abuela, cómo su abuela la motivaba a casarse antes de irse a estudiar afuera. Muy interesante cómo lo único que la convence de que su nieta no necesita necesariamente casarse es una chamana que le plantea que eso no está en su futuro, ¿verdad? Y eso es un aspecto bastante particular, también muy asociado a la cosmovisión coreana, ¿verdad? Asociada al tema de los ancestros, ¿verdad? Que también está muy vinculado a este tema de los aspectos sociales que le permiten a una mujer ganar estatus en esta sociedad. Otros aspectos que sobresalen, por ejemplo, la abuela también le dice que, o le decía, ella plantea que le decía a a las nueras, ¿verdad? Que la virtud de una mujer está dada por su capacidad de callar su sufrimiento, ¿verdad? Que ese era uno de los aspectos centrales de ser mujer. También aspectos muy interesantes y de alguna forma una esencialización del ser mujer muy particular, ¿verdad? Que no es que no lo hemos visto en otros espacios, ocurre en muchos espacios, ¿verdad? Pero la forma en que se teje digamos, en la cosmovisión y en las relaciones sociales es muy interesante. La autora también plantea la capacidad reproductiva de la mujer, que personifica el atributo femenino materno, es un medio para obtener membresía en el género femenino y tener agencia como mujer en la cultura coreana, al igual que sus contrapartes en otras sociedades asiáticas. Eh, y esto nos demuestra también una visión bastante conservadora. Es interesante que algunas feministas radicales en Corea del Sur tienen una posición bastante fuerte en contra de las mujeres transgénero o transexuales. Y eso pienso que podría tener un vínculo, ¿verdad?, con esta posición conservadora de lo que es ser mujer y esencialista de lo que es ser mujer, ¿verdad? Y ella nos dice, ¿verdad, doctora, que en Corea hay una naturalización de la relación entre el sexo y el género, de manera que la reproducción es la condición indispensable del ser mujer. Por lo tanto, una mujer que no se puede reproducir, pues no puede llegar a consumarse como mujer en el contexto
de un matrimonio y de la maternidad, ¿verdad? Que es el caso, interesantemente, también de su abuela, ¿verdad? Lo que nos dice que no es un caso único de, por ejemplo, mujeres transexuales, ¿verdad? Sino que es el caso también de otras mujeres, ¿verdad? Que tienen una experiencia similar asociada a su infertilidad, ¿verdad? Y que son vistas de una forma muy particular en este contexto. Eh, bueno, el otro tema que la autora desarrolla son los procesos de modernización y las mujeres en el contexto de Corea del Sur. Eh, Ella plantea que la política de modernización coreana está fuertemente influenciada por la visión occidental de la modernidad, ¿verdad? Plantea en otro artículo que este proceso de modernización inicia más o menos en la década de los 60, ¿verdad? Y que tienen una serie de políticas particulares, pero ella se centra principalmente en el impacto de la política de planificación familiar en el proyecto de modernización coreano, ¿verdad? En el que se empieza a promover el tener una menor cantidad de hijos. En ese caso es interesante esta política porque de alguna forma separa a la mujer de su condición, de su capacidad reproductiva, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, ¿verdad? Eso que la hace ser mujer no es que lo elimina, porque no lo hace, pero sí le permite tener digamos, un mayor control una, o reducir esa capacidad que en otros contextos históricos había sido más bien resaltada, ¿verdad? Eh, Sin embargo, lo interesante es que también esta política es tan fuerte que de alguna forma regula y controla las prácticas reproductivas de las mujeres y convierte algo que en otros contextos, por ejemplo norteamericanos, ¿verdad? El tema de la planificación ha ofrecido a las mujeres la libertad de decidir sobre su propio cuerpo, en ese contexto más bien la somete también de alguna forma, ¿verdad? Al exigirles que tengan cierta cantidad de hijos. Y bueno, en Corea del Sur es otro de los contextos donde los abortos selectivos fueron comunes, ¿verdad? Especialmente en la época de los 70s, 80s, ¿verdad? Había una fuerte tradición de abortar a fetos femeninos, ¿verdad? Una vez que se definía el sexo eh, del feto. Interesantemente, ¿verdad? El aborto tampoco era legal, sin embargo se practicaba regularmente y particularmente en estos casos, ¿verdad? El tercer tema y el tema final que trabaja la autora es el del trabajo de campo y la antropología feminista, ¿verdad? Desde el principio nos dice que lo que ella hace es antropología feminista, ¿verdad? Y por eso un poco también hace muchos relatos sobre su propia experiencia. Bueno, sobre el trabajo de campo nos dice dos cosas particulares, una y sobre la apreciación de su trabajo de campo cuando ella llega a hacer trabajo de campo a Corea del Sur. Una de ellas es que hay una crítica sobre el tema de investigación que ella selecciona por considerarse que es un tema sencillo, que tiene poca profundidad, ¿verdad? Y muchos de sus colegas no consideraban que el trabajo sobre la política de planificación familiar en Corea tuviera ningún efecto más allá, ¿verdad? Eh, de haber tenido algún éxito en reducir la tasa de natalidad, ¿verdad? Sin embargo, ella considera que hay más que averiguar y que más que interesarle conocer lo que las mujeres piensan sobre esa política, le interesa comprender mejor la política de género en general, ¿verdad? Dentro del contexto surcoreano, ¿verdad? Y cómo, ¿verdad? El género de alguna forma es un aspecto político, ¿verdad? También. Otro de los aspectos que es interesante que menciona es que muchos de sus colegas deslegitimaron su deseo de estudiar su propia cultura y, bueno, en general porque asumían que es más valioso hacer un estudio en otras culturas y un poco la justificación de por qué es importante esto estaba basada en una visión clásica de la antropología y un deseo de realizar una antropología europea que siguiera una serie de visiones particulares de lo que es hacer trabajo de campo en antropología y de lo que es la producción antropológica. Eh, a mí me parece que eso es un punto en el que podríamos entrar en discusión sobre cómo ha sido el desarrollo de la antropología
en América Latina, por ejemplo, pensando un poco en el desarrollo de la antropología en México, cómo la antropología estuvo asociada al desarrollo del Estado, y también cómo se pensaba la antropología en estos contextos, ¿verdad? Sobre la importancia de realizar trabajo más bien a lo interno y una, bueno, también por un asunto de recursos, pero también por un convencimiento de los mismos antropólogos y antropólogas de la importancia de conocer a su propia diversidad cultural, ¿verdad? Eh, bueno, la autora además plantea un poco que la experiencia de trabajo de campo la lleva a generar una serie de preguntas críticas sobre lo que es el feminismo, y entonces ella nos hace la pregunta: ¿qué es la agenda feminista coreana en contraposición con la agenda feminista occidental? ¿O debería una agenda feminista variar según la clase, etnia, nacionalidad, etcétera, según la posición internacional o intranacional de las mujeres? ¿Es eso lo que los feminismos deberían ser? Y esta pregunta un poco surge, ¿verdad?, ante digamos, sus resultados de investigación, ¿verdad? Y ella lo que plantea es que en los relatos de las mujeres ella no se encuentra, eh, digamos, relatos de alguna forma ordinarios, o que no comprendan sus propias realidades, sino que más bien se encuentra unos relatos en los que hay, eh, ella dice, vitalidad, ¿verdad?, enojo, agencia, y un proceso de racionalizar su propia realidad y su propio contexto, ¿verdad? Y de alguna forma de comprender, ¿verdad?, cuál es la condición de la mujer en esta realidad, y de alguna forma poder hablar al respecto, ¿verdad? Eh, a mí me pareció muy bonito leer, digamos, su propia reflexión sobre cómo se enfrenta ella a ese grupo de mujeres siendo una mujer soltera y sin hijos, ¿verdad? Y cómo esto le genera de alguna forma un proceso reflexivo. No sé si su proceso reflexivo es al momento de escribir el artículo o era un proceso que estaba en constante eh, desarrollo durante su trabajo de campo, pero ella lo que plantea un poco es que ella siente vergüenza de haber utilizado su posición de poder un poco para poder evadir las preguntas de las mujeres, y más bien lograr que las mujeres hablen sobre su propia realidad, ¿verdad? Claramente debe ser muy complejo hacer investigación en un contexto en el que eh, ella de alguna forma tiene una posición tan ambigua como la que ella tiene, una posición de poder en relación con su condición de mujer educada, ¿verdad?, académica, y una posición de alguna forma donde su estatus es ambiguo al no tener hijos y no pertenecer a una familia a través del matrimonio, ¿verdad? Eso es interesante, estoy segura que hay mucho más que sacarle a esa reflexión que ella hace. Hacia el final del texto, sin embargo, ella propone de alguna forma dos ideas. La primera es que ella nos dice: mi forma de escribir sobre las experiencias de las mujeres tiene como objetivo crear el efecto de desmantelar lo que se ha considerado una verdad natural y ubicarlo en un contexto social, político y cultural. Y claro, esto es lo que hacemos en antropología, ¿verdad? Le hacemos ver como una realidad que las personas dan por sentado, que consideran que es y ha sido así por siempre, y que tiene en muchos casos, ¿verdad?, se asocia a una posición, ¿verdad?, de existencia natural, que no puede ser cambiada y que no está siendo de alguna forma afectada por la realidad social. Es de alguna forma nuestro trabajo, ¿verdad?, hacer ver cómo estos aspectos realmente pertenecen a una situación o un contexto social, político y cultural particular, ¿verdad?, y que en otros contextos toma otras formas, y cómo es que en este contexto toma la forma que toma la forma que toma, y en algunos casos inclusive llegamos a sacar algunas conclusiones sobre cuáles pueden ser algunas de las razones por las cuales eso ocurre, ¿verdad? En la segunda idea que la autora desarrolla en este último extracto que pongo aquí, ella plantea: en este sentido, mi forma de escribir etnografía es mi propia práctica de conocimiento-poder. Es decir, la creación de un espacio en el que un estudiante de antropología coreana
puede formular una crítica de la cultura coreana y ser escuchada. Y bueno, esto es muy importante también lo que ella plantea, ¿verdad? Y la forma en que lo plantea, porque, bueno, ella lleva una reflexión sobre su condición de poder en relación con las mujeres con las que trabaja, pero al final su reflexión un poco llega a decirnos, bueno, pero a la vez, al producir este documento, yo estoy de alguna forma también criticando mi propia cultura y logrando de alguna forma que lo que estoy planteando sea leído y darle algún estatus a estas conclusiones que se llegue sobre la condición de la mujer en el contexto surcoreano, ¿verdad? Pero bueno, podemos discutir más al respecto. Eh, Podemos verlo de muchos diferentes ángulos, ¿verdad? Y pensarlo también inclusive en relación con nuestra propia realidad en el contexto costarricense. Entonces, bueno, para terminar esta presentación o este video, quisiera dejar algunas ideas como para la discusión en la clase de el jueves. Entonces, en esta discusión me gustaría pensar, podemos pensar en estos términos o otros que ustedes propongan, pero yo propongo, por ejemplo, pensar un poco en qué les llamó la atención sobre la lectura, qué aspectos señalados por la autora son similares o diferentes a las experiencias que conocemos, en los tres aspectos en los que ella discute, ¿verdad? Tanto en relación con lo que es ser mujer en Corea, lo que puede ser mujer en nuestro contexto, otros contextos que conozcamos, también sobre el tema de la modernidad o sobre el trabajo campo, lo que es hacer trabajo campo, ¿verdad? Otra pregunta que podríamos, alrededor de la cual podríamos reflexionar es qué aspectos sobre la experiencia de la modernidad creen ustedes que son interesantes en la propuesta de la autora o relevantes o les llamaron la atención. Y finalmente, ¿qué opinas sobre la posición de la autora en relación con el trabajo campo? Y bueno, finalmente aquí les dejo esta imagen. Es una fotografía montada de una estatua que se ubica en muchos lugares de Corea y de una niña. Y como pueden ver, esa niña se le ha obsequiado a esta niña estatua una bufanda y un sombrerito, un gorro para el frío. Y esto es común, ofrecerle a esas niñas algún tipo de, ya sea alguna prenda o flores, peluches, juguetes. Y estas niñas representan las niñas que fueron tomadas durante la Segunda Guerra Mundial para ser ofrecidas a soldados japoneses para tener relaciones sexuales, ¿verdad? Y la cantidad de niñas que fueron arrancadas de sus contextos, robadas, ¿verdad? Y para ejercer esta labor fue importante, ¿verdad? Y para el contexto coreano ha sido muy importante de alguna forma representar esta realidad, ¿verdad? Para no olvidar la forma en que las niñas fueron de alguna forma tomadas, violentadas, borradas, violadas, ¿verdad? Y entonces, bueno, esta es otra de las muchas realidades, ¿verdad? Que hay en Corea en relación con el tema de género y una que es importante y tiene efectos importantes en un poco la mentalidad coreana y en la forma en que entienden la realidad, ¿verdad? Y también la forma en que entienden un poco su proceso histórico, ¿verdad? Entonces, dejo esa imagen ahí. En internet, si ponen Comfort Women, pueden encontrar las imágenes de la estatua, cómo se ve, digamos, en los parques, las esquinas, las aceras, en diferentes lugares en Corea.